Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a continuar C# con MySQL. Anteriormente habíamos visto cómo hacer una consulta de una base de datos, y para eso nos habíamos creado un método consulta que retorna un data table. Nos creamos la conexión, abrimos, no se olviden que tenemos la cadena de conexión aquí arriba definido, ya. Abrimos, nos creamos un data adapter donde le mandamos el SQL, la conexión, y nos definimos un data table y llenamos ese data table con los datos y retornamos un data table, ¿ya? Y eso lo llamamos aquí en Data Grid View 1.dataSource consulta, ¿no? Porque me retorna un data table ese método, ¿ya? Entonces, si ejecutamos hicimos esto. Si por ejemplo hago clic aquí, entonces me está cargando aquí los datos de la tabla cliente. Si busco escribiendo las primeras letras o alguna parte de la letra, ya me filtra los datos. Y para eso habíamos usado aquí de acá. Cuando cambie el contenido del cuadro de texto, que me cree un data view que me filtre por nombre y el resultado del filtro que me lo ponga que me lo muestre en el Data Grid View 1, ¿no? Este es un data view. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es en vez de escribirlo aquí, porque imagínense, vamos a tener que escribir para cada formulario, que si yo quiero hacerlo para vendedor, para producto, para categoría y así para los diferentes formularios, voy a hacer lo mismo. Y para no hacer lo mismo, lo que vamos a hacer es ponerlo dentro de la clase que teníamos anteriormente, que habíamos creado. Ya en esa clase hemos agregado de acá. Bueno, aquí me he creado un método conectar BD, este es un método que conecta la base de datos y me retorna MySQL Connection, ¿ya? Y aquí estoy haciendo la conexión y abro la conexión y retorna porque me retorna un MySQL Connect. Estoy retornando la conexión. Y aquí me he creado un método cerrar conexión y recibe como parámetro conexión de tipo MySQL Connection. Entonces, cerrar conexión. Anteriormente aquí no habíamos cerrado la conexión, ¿ya? Entonces ahora sí vamos a cerrar. Entonces lo que hago, ejecutar lo he cambiado, lo modifiqué este método, ya. Entonces aquí lo que hago es llamar a este método, estoy llamando a este método, ya. Aquí, si quieren, los voy a escribir como comentario. Aquí hago llamar al método conectar BD. Entonces aquí lo que estoy haciendo es conectarme a la base de datos con este método, ¿no? Estoy llamando a este método, ¿ya? Se encarga de conectarse a la base de datos. Se conecta a la base de datos. Y aquí lo que estoy haciendo es cerrando la conexión, cerrar conexión, ¿ya? Entonces aquí llamar al método conectar BD, me creo un CMD de tipo MySQL Conman, le mando el SQL, le mando la conexión y se ejecuta, execute non-query, se ejecuta y luego cierra la conexión, llamo al método cerrar. Entonces esto lo vamos a ver más adelante, se lo voy a explicar más adelante. Ahora lo que quiero crear es aquí consulta data table, me he creado un método consulta data table y ese consulta data table va a recibir una sentencia SQL. Por ejemplo, puede ser select asterisco from client, ¿ya? Lo de bueno de poner en una clase este método consulta tabla, ¿ya? Es el mismo en realidad
es el mismo que tenemos aquí en cliente, ¿ya? Es el mismo. ¿Ya? Entonces esto lo puedo borrar, lo puedo quitar de aquí. ¿Por qué? Porque lo estoy poniendo dentro de la clase. Entonces este método lo van a llamar desde cliente, del formulario vendedor, de categoría, de producto. De diferentes formularios van a llamar al mismo método. ¿Ya? Entonces por eso aquí le puse consulta tabla para que sea genérico, y me retorna un data table y es público. Recibe una sentencia SQL. Esta sentencia SQL es de tipo string. ¿Ya? Entonces aquí puedo mandar select asterisco from cliente desde el formulario de cliente. Pero si estoy en el formulario del vendedor, voy a mandar select asterisco from vendedor. Si estoy en el formulario del producto, select asterisco from, ¿ya? Y puedo mandar también select asterisco from cliente, where i de cliente es igual a algún valor, puedo mandar también. Entonces cualquier sentencia SQL de consulta que entre por acá, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer? Lo mismo, me conecto llamo a la base de datos, llamo al método conectar, aquí estoy llamando al método conectar BD, me retorna MySQL Connection. Como me retorna MySQL Connection, lo recibo en una variable de tipo MySQL Connection. Luego me creo un adaptador acá, adaptador de tipo MySQL Data Adapter igual a new MySQL Data Adapter, y le mando la sentencia SQL, esta sentencia SQL que entra como parámetro. La conexión, me creo un data table y lleno el data table y retorno el data table. Aquí estoy retornando. Entonces este método me retorna un data table. Por lo tanto, aquí en el formulario cliente ya no lo voy a ocupar ya no lo voy a ocupar, lo voy a borrar, suprimir, ¿ya? Entonces aquí, en vez de decir consulta, aquí me va a generar error porque lo he borrado el método. Entonces lo que tengo que hacer es crearme un objeto de esta clase, me estoy creando un objeto. Entonces, ¿cómo me creo un objeto? Me creo de esta manera. Digo, la clase, el nombre de la clase, CLS, ese es el nombre de la clase, y mi objeto le puse manejador igual a new MySQL, CLS manejador, ¿ya? Punto y coma. ¿Por qué lo defino aquí? Para poder usarlo en diferentes métodos, por eso lo pongo aquí, ¿ya? Entonces, cadena conexión ya no lo voy a usar. ¿Por qué? Porque todo lo va a hacer esta clase. A esta clase lo va a llamar desde diferentes formularios, ¿ya? Desde diferentes formularios, ya sea para registrar, ya sea para consultar, ya eliminar, modificar, todas las operaciones que se realicen en la base de datos, voy a llamar a esta clase, ¿ya? Entonces no necesito aquí la cadena de conexión, ¿ya? Simplemente voy a crearme un objeto de esa clase para poder usar. Entonces aquí ya no sería consulta, yo tendría que acceder al objeto, al objeto M, ¿ya? Y punto consulta tabla, abrir y cerrar paréntesis. Ahora, ¿por qué me está generando error? Dice, no se ha podido ningún argumento. Ya, necesita un parámetro, la sentencia SQL. Fíjense que aquí me sale, cuando pongo aquí, fíjense, SQL de tipo string, y no le estoy mandando eso. Entonces, para mandárselo, aquí me creo un string SQL igual, entre comillas, y aquí le digo select asterisco from cliente, punto y coma afuera, y aquí se lo mando esa sentencia SQL porque eso es lo que me está pidiendo, y con eso ya está. Entonces si lo ejecutamos, esto tiene que correr. Si no hay, aquí fíjense, aquí también tengo error, porque hace rato estaba usando al método consulta, al que lo eliminé, ahora ya no lo voy a usar eso. Entonces aquí tengo que mandar igual la sentencia SQL, ¿ya? Entonces aquí voy a decir SQL, string diré, string
string SQL igual punto y coma select asterisco from cliente. Y entonces aquí ya no es esto, le voy a llamar al método, entonces voy a decir mi objeto manejador punto consulta tabla y se lo mando la sentencia SQL, ¿no? Entonces recibe parámetro, ¿no? Recibe parámetro la sentencia SQL. Y ahora sí lo voy a ejecutar. Inicio y me vengo aquí, consulta, y me tiene que consultar, y si escribo algo me tiene que filtrar. Entonces sería, en esto se ha resumido, ¿no? Entonces cada vez que use de otro formulario el mismo método lo voy a poder usar, ya. Por ejemplo, me voy a venir aquí a vendedor, me vengo a consulta, doble clic, entonces aquí lo único que voy a hacer es llamar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo único que tengo que definirme aquí es el objeto manejador, me defino eso, y simplemente voy a tener que decir esto: data grid view 1.dataSource igual a consulta, no, el objeto manejador punto consulta tabla, y aquí le tengo que mandar la sentencia SQL, pero para eso aquí me tengo que definir string SQL igual a, entre comillas, punto y coma, select asterisco from cliente. Entonces aquí le mando el SQL. Ahora, por si hay algún error, mejor es bueno ponerlo dentro de un try catch, ¿ya? Entonces voy a poner try, tap dos veces. Aquí se va a capturar el error x en esa variable, va a tratar de ejecutar estos códigos, pero si hubiera un error va a saltar aquí y va a mostrar un mensaje. ¿Qué mensaje? Message box.show, y aquí error, simplemente voy a poner error, espacio y concateno x, y ahí me va a mostrar el error, ¿ya? Entonces lo mismo puedo hacer en cliente de la misma manera, doble clic, entonces aquí tendría que ponerlo dentro del try catch, control X, try, tap, y se va a capturar aquí en X, y aquí va a venir mi mensaje, control V, y message box.show, y aquí entre comillas error, espacio y concateno x. Continuamos. Eso hice. Entonces, si yo me equivoqué aquí, cliente puse, entonces me va a generar error. Ejecutar, me equivoqué, entonces va a generar error. Me vengo aquí, hago clic en consulta, ahí está. Tabla dice B de venta cliente, no existe esa tabla, me dice. Entonces aquí es donde ese error se capturó aquí y me lo está mostrando, ya. Entonces otra cosa aquí en cliente, aquí tengo un botón buscar, ya. Aquí en lo voy a desactivar, ¿ya? Entonces voy a borrarlo. Lo que quiero hacer es esto, miren, se los explico este código, ¿ya? La sentencia aquí, ¿qué es lo que estoy mandando? ¿Ya? Aquí estoy escribiendo SQL de tipo string, select asterisco from cliente, where y de cliente es igual a lo que voy a escribir dentro del text box, ¿ya? O sea, esto, per diseñador, me vengo aquí, yo voy a escribir aquí, voy a escribir 1, y yo quiero que me capture los datos de ese cliente 1,
¿ya? Cuando escriba 2, quiero que me capture los datos de ese cliente 2. ¿Ya? Entonces, en buscar, cuando haga clic en buscar, yo quiero que suceda eso. Escribo aquí, clic en buscar y que me busque los datos. Para eso, aquí digo entonces select asterisco from cliente, word ID de cliente, a lo que voy a escribir en la caja de texto, text ID de cliente. ¿Ya? Entonces, esta es mi sentencia SQL. ¿Ya? Ahora lo que tengo que hacer es llamar al objeto manejador. ¿Ya? Llamar al objeto manejador. Y para eso voy a hacer la consulta tabla, le voy a mandar el SQL, le mando el SQL. ¿Qué SQL? Esta sentencia SQL lo voy a mandar. ¿Ya? Entonces debo escribir así, objeto manejador, punto, consulta tabla, y le mando la sentencia SQL. Entonces sabemos que esto nos retorna un data table. Como me retorna un data table, lo voy a recibir en una variable de tipo data table. Pero fíjense que aquí no estoy diciendo data table igual de t igual a new data table. Puedo hacer eso, no es que no, está bien y es correcto, pero también me acepta esto, me acepta sin definir un objeto, porque aquí lo que estoy haciendo es definirme un objeto de este data table, ¿ya? Pero me lo acepta. Entonces aquí simplemente me estoy definiendo un DT de tipo data table, ¿ya? Igual a la consulta SQL, aquí a la consulta tabla, que me va a retornar un data table. Si pongo aquí mi puntero, dice ahí data table, o sea, este consulta tabla es el método, recibe una sentencia SQL, ¿ya? Y este método se encuentra dentro de la clase CLS manejador, ¿ya? ¿Y qué me retorna? ¿Qué me retorna este consulta data table? Me retorna un data table, por eso es que lo recibo en un data table, ¿ya? Entonces aquí DT le pongo yo, pero ustedes si quieren le ponen mi tabla, no sé cómo ustedes quieran, ¿ya? Yo le voy a poner DT de data table. Entonces hasta aquí obtengo ese registro de ese ID cliente, todo el registro, ¿no? Esto quiere decir que me va a devolver todos los campos, ¿no? El ID, el nombre, el apellido, todos los campos de la tabla cliente, donde el ID cliente sea igual a 1 o a 2 o a 3, dependiendo qué valor escriba en TXT ID cliente, ¿ya? Entonces lo recibo en data table, y lo que voy a hacer es para acceder a la fila, porque es un solo registro que me va a devolver, no me va a devolver muchos registros, es un solo registro, ¿ya? Un solo registro, ¿ya? Por ejemplo, aquí les voy a mostrar que me cargue MySQL Workbench. Entonces para poder acceder a ese registro, me voy a definir aquí una fila, row de tipo data row, igual a el data table punto rows, y accedo a su índice, al 0. Ya es uno solo lo que me devuelve, por eso es que accedo a 0. Ya, y van a verlo, vengo aquí, cuando me voy a crear aquí otro, está seleccionada mi base de datos. Si hago esto, select asterisco from cliente, ¿ya? Si escribo esta sentencia, me va a devolver todos los registros. Pero si yo le pongo aquí where y de cliente igual a 1, entonces esto me va a devolver un solo registro, 1, ¿ya? Y en el data table está en la posición 0, en la fila 0, ¿ya? Entonces por eso es que aquí digo del data table punto rows, el índice 0. Entonces con eso estoy obteniendo
la fila, y es la única que tiene, no tiene más. Si yo tendría que recorrer todos los registros, o sea, si fuera esto, si fuera así, sin el Word, tengo muchos registros, y si quisiera recorrer por cada uno de los registros, puedo usar el for each, ¿ya? Para cada row, para cada fila de esa tabla, puedo recorrer con un for each, ¿ya? Pero en este caso no, es solamente uno, entonces solamente voy a decir el data table rows, el índice 0, ¿ya? Ahora, con esto estoy obteniendo, esto se lo estoy asignando a esta variable row de tipo data row. Row es lo mismo que fila, ¿ya? Row es lo mismo que fila. Entonces, para acceder a su valor, a cada celda, a cada valor de cada campo, hago esto. Digo row, ¿ya? Aquí lo voy a recorrer. Entonces estoy diciendo row, corchete de apertura, nombre entre comillas doble, punto toString, lo convierto. Entonces con eso, esto voy a escribirlo si gustan, para que se entienda mejor, ya, txt nombre cliente punto text igual a qué, a row, corchete de apertura y cierre, y ahí digo entre comillas, ese es para acceder al campo de esa fila, ¿ya? Entonces en este caso nombre punto toString, que lo convierte en string, punto y coma. Entonces de esa manera estoy obteniendo en esa caja de texto el valor de ese campo, De la misma manera hago para apellido, txt apellido.text igual a row, y aquí estoy accediendo al campo apellido .toString, o sea, estoy accediendo a su valor de ese campo, a su valor de fecha de nacimiento, a su valor y así, ¿ya? Entonces ya, entonces si ejecuto esto, voy a ejecutar y voy a escribir aquí 2, y al hacer clic en buscar me está devolviendo. Fíjense que aquí en MySQL, si yo me vengo y 2 es María Oliva, su fecha de nacimiento, su género y su teléfono. Entonces esos datos me está devolviendo. Si presiono 1 buscar, entonces me está buscando, ¿ya? Entonces eso es buscar. Pero si quisiera recorrer, supongamos que si es que devolviera un conjunto de registros, como en este caso, donde está el mostrar cliente, ¿no? Mostrar cliente, entonces tendría que recorrer con un for each, ¿ya? O sea, ver diseñador. Si yo quisiera, vamos a hacerlo, voy a insertar un botón aquí, voy a dibujarme el botón solamente como modo de ejemplo, ya. Entonces aquí le voy a poner btn recorrer, le voy a poner, ya, aquí btn recorrer registros o filas, no sé, o rows, no sé, rows es fila, ya. Este es el nombre, y el text es recorrer registro, puede ser espacio aquí, registro. Entonces doble clic. En este caso, si yo quisiera recorrer por todos los registros, primero que nada, ¿qué voy a hacer? Primero que nada voy a hacer mi sentencia SQL, ¿ya? SQL, string SQL igual a, entre comillas, punto y coma, voy a poner select asterisco
from cliente. Entonces este me va a devolver un conjunto de filas, pero para eso lo voy a recibir en un data table de t igual a el objeto manejador, objeto m punto consulta tabla, y le voy a mandar la sentencia SQL, y luego hasta ahí sé que me va a devolver un conjunto de registros, ¿no? En un data table, un conjunto de registros en un data table. Ahora yo quiero recorrer por cada registro de ese data table, entonces voy a definir un for each para cada valor de ese data table. Tab le voy a dar, tab, un solo tab, ¿ya? Entonces aquí este ítem son las filas. Le voy a poner en vez de ítem row, ¿ya? Para cada fila o row del data row, es el data row, o sea que este row es de este tipo, ¿ya? Para cada fila, ¿ya? Aquí tengo que decirle el data table dt.rows, ¿ya? .rows, sí, para cada fila o sea, este es mi data table. Este data table tiene varias filas, así como este, ¿ya? Tiene varias filas. Esta es una fila, row, ¿ya? Entonces, para cada registro, si quieren, registro, este es un registro. Entonces, para cada registro lo estoy capturando en este row. Para cada registro de este tipo o row en dt.rows en sus filas del data table, quiere decir. Entonces lo que voy a hacer es en txt nombre, puede ser también txt id, porque no voy a modificar nada, text igual a qué, a row, y aquí entre comillas le voy a decir id cliente punto toString, ya, txt nombre, no lo voy a hacer todo, solamente algunos, igual a row, y aquí nombre punto toString. Entonces hasta ahí, nada más hasta ahí. Entonces aquí me devuelve un conjunto de registros, y aquí estoy recorriendo por cada uno de los registros de ese data table, ¿ya? Eso es lo que estoy haciendo, y lo vamos a ver. Ahorita lo voy a hacer correr paso a paso, clic, ¿ya? Eso sí, en este caso cuando haga clic, yo quiero que cuando haga clic me vaya mostrando, ya, cuando haga clic me vaya mostrando. En este caso lo recorre todo, tendría que agregarlo, mejor puedo agregarlo en un listbox, ya, en un listbox. Lo que pasa es que lo que hace aquí es o sea, cuando haga clic que me muestre el primero, cuando haga clic, no estoy haciendo eso, simplemente al hacer clic que lo recorra el for each y que lo muestre. Lo voy a mostrar en un listbox, ya, en un listbox, no aquí. Entonces puedo decir aquí listbox. Bueno, primero que nada tengo que crearme mi objeto listbox. Voy a ver el diseñador, me vengo aquí, listbox, aquí está listbox, sí, este es el listbox, voy a aumentar este,
para que me muestre varios. Puede ser un listbox, puede ser un data grid view, no sé. Ya, pero este listbox me acepta varios valores, no como este. No como este. Tendríamos que cambiar nuestro método para hacerlo. Aquí tendría que decir listbox 1.item.add, ¿sí? .add. Y aquí decir ¿qué voy a añadir? Voy a añadir el row, y aquí entre comillas tendría que decir el id cliente punto to string, digo así. Ya lo voy a copiar para no alargarlo mucho y lo voy a cambiar simplemente control V. ¿Ya? Ahora, para que me añada diferentes filas, porque aquí me va a añadir el ID, el nombre, el ID, el nombre. Entonces aquí que me concatene, este es el nombre, pero yo después quiero que me concatene un espacio, puedo concatenar aquí un espacio, más, comilla, comilla, espacio, y aquí es más, y aquí voy a pegar el nombre, ¿sí? Control C aquí, o lo escribo mejor esto para no, lo escribo, ¿ya? Entonces voy a decir aquí row, y voy a decir aquí nombre, punto to string, y cierro. Entonces estoy mostrando el ID y el nombre, ¿ya? Y para la siguiente el ID va a añadir otro ítem, el ID y el nombre, y va a añadir otro ítem, el ID y el nombre. Lo voy a ejecutar. Antes de ejecutarlo voy a hacerlo grande, mi listbox, bueno, ya está grande, ¿ya? Ejecuto, hago clic aquí y ahí está, 1 Celia, 2 María, y así, ¿no? Y así todos mis registros me va a mostrar. Entonces puedo recorrer con un for each y leer. Si yo quisiera mostrar el apellido, pues tendría que añadir aquí, tendría que poner más, comilla, comilla, darle un espacio, y aquí más, y decir row, y aquí tendría que poner, ya está el nombre, ahora quiero el apellido, y afuera punto to string, abrir y cerrar paréntesis, y ya está. Y ejecuto, y así, ¿no? 1 Celia Ortiz, y así puedo seguir agregando más, ¿ya? Entonces eso es para recorrer por varias filas. En cambio aquí no necesito recorrer. ¿Por qué? Porque un solo registro me obtiene un solo registro. Entonces me defino una fila, row, de tipo data row, entonces obtengo los datos, ¿no? No necesito recorrer. Pero cuando es un data table de varios registros, es necesario recorrer con un for each por cada fila, ir obteniendo y poniendo en este caso en un listbox, aunque también pude haber puesto dentro de un data grid view, ¿ya? Bien, por el momento vamos a quedar ahí. Gracias por su atención, que tengan un buen día.